El Centro Cristiano Betania presenta a la doctora Ilia Carrera en Dios confiamos. He titulado en la prédica de hoy la historia de Jesús. Una historia maravillosa. Hablar de Jesús de Nazaret es algo fuera de serie. Hablar de Jesús de Nazaret es algo maravilloso. Llena nuestras vidas. Por lo menos yo he venido escuchando acerca de Jesús de Nazaret desde temprana edad. Consciente de que su nacimiento fue anunciado por muchos profetas desde antes de que viniera a este mundo. Fue anunciado el lugar donde iba a nacer por un profeta llamado Miqueas. Y Miqueas dijo, va a nacer en Belén. Fue anunciado por hombres como Isaías el profeta, un príncipe del Señor. Estaba viendo un programa de Sid Roth. ¿Sabe quién es Sid Roth? Un judío que tiene un programa de televisión en Enlace. Y Sid Roth entrevistaba a otro judío, un estudioso de la Biblia, un estudioso de la palabra. Y este hombre le hablaba de los códigos de la Biblia. Los estudiosos judíos estudian la palabra y dice que encontraron varias pruebas de que el nombre del Mesías es Jesús. Y habla del regalo de Dios, Jesús. Y es algo para nosotros tremendo, algo que podemos decir, Jesús vino a este mundo a salvar lo que se había perdido. Gloria a Dios. Cada pasaje de la Biblia nos habla y apunta al plan de Dios. El plan de Dios era el rescate de la humanidad. Se buscó en el cielo. Apocalipsis dice, uno digno de abrir el libro de los sellos, y no se encontró a nadie, solo Jesús. Se buscó a uno que pudiera pagar el precio del pecado del hombre, y no se encontró a nadie. Solo Jesús de Nazaret pudo pagar ese precio, varón sin mancha y sin pecado. Gloria a Dios. Su nacimiento nos enseñó a nosotros realeza. Su nacimiento nos enseña a nosotros cómo aún la creación le rindió culto. Ángeles, arcángeles de Dios estuvieron presentes cuando Cristo nació. El coro celestial cantaron y entonaron canciones. Gloria a Dios en las alturas, decían. Ángeles vinieron a anunciarlo. Le cantaron en el día de su nacimiento. Una estrella de oriente, fíjese que hasta las estrellas se pusieron de acuerdo para guiar a los magos de oriente. Su nacimiento fue provisto por Dios para nosotros. Libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, también habla acerca de esto. Léalo conmigo y búsquenlo en la palabra. Isaías, capítulo 7. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Estoy hablando de cientos de años. Antes del nacimiento de Jesús, ya estaba profetizado el nacimiento de Cristo Jesús. La historia comprueba que Jesús vino a este mundo. Ese es su propio análisis. O una persona existió o no existió, pero hay pruebas que Jesucristo vino a este mundo. Hay pruebas que el cristianismo comenzó con Jesús de Nazaret. Hay pruebas que Él estuvo en medio de Israel, caminó. Hay pruebas. Y se levantó después de su muerte, después de su resurrección. Se levantó un grupo de hombres y mujeres que anunciaron el evangelio, las buenas nuevas de Cristo Jesús. Él vino a este mundo a salvar lo que se había perdido. Él vino a este mundo a cambiarnos, a darnos la oportunidad de un día volver a nuestro Padre Celestial. Su adolescencia nos enseña a nosotros el amor por la casa de Dios. Mire que cada momento que uno lee algo acerca de Cristo, uno aprende. Y su adolescencia nos enseña a nosotros
cómo hay que amar la casa de Dios. Recuerda la historia. Lucas 2 dice que ellos fueron al templo. Posiblemente era lo que yo creo que se llama en hebreo bar mitzvah, la presentación del varoncito a los 12 años de edad. Y cuando sus padres se regresaban posiblemente a la carpintería Nazaret, después de varios días se dan cuenta que Jesús no estaba con ellos. ¿Dónde estaba Jesús? Jesús de Nazaret estaba en la casa de Dios. Él estaba hablando con los sabios, con los entendidos de ese tiempo. ¿Qué me enseña eso? Amor por la casa de Dios. Si mi Cristo amó la casa del Señor, yo también amo estar en su casa. Amo estar en su casa todos los días de mi vida. Él mostró su preferencia hacia las cosas de Dios porque Él es hijo de Dios. El Nuevo Testamento nos señala a nosotros como los hijos de Dios también. Y nosotros tiramos hacia las cosas del Señor. La Biblia dice que las ovejas del Señor oyen su voz y la siguen. Tremendo. Porque aquí hay una verdad. Si usted es oveja de Dios, usted va a escuchar su voz y va a caminar con el Señor con todo el corazón. Número 3, su ministerio. Su ministerio, el inicio de su ministerio nos enseña a nosotros cosa tremenda. Jesús no se fue a los templos a buscar a sus futuros líderes. Él no se fue a las universidades de su tiempo. Él se fue y buscó a 12 hombres humildes pescadores, sucios, oliendo a pescado. Jesús no se buscó a hombres que olieran Paco Rabanne. Él se buscó a hombres humildes, sencillos, para que llevaran la palabra del Señor. Inclusive uno de esos lo iba a traicionar, pero aún así Él le dio la oportunidad. Jesucristo nos enseña a nosotros que Él no hace acepción de personas, que Él es amor y que Dios ama. Gloria a Dios. Vino a enseñarles el amor. Y es lo que nosotros podemos aprender. El amor a todo tipo de persona. Su palabra nos enseña a nosotros cómo Jesús se acercaba a los hombres que no tenían ayuda, que nadie los podía ayudar. Se acercó a un gadareno que cualquiera hubiera dicho: fuchi, 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 vete de aquí, aléjate. Él se acercó al gadareno, lo libró de todos sus demonios y le regaló una vida nueva. Él se acercó a la mujer sorprendida en el mismo acto del adulterio. Y en vez de rechazarla, señalarla, ponerse a hablar mal de ella, Él la amó y la perdonó. Amados, ese es nuestro Señor Jesucristo. ¡Oh, gloria a Dios! Bendito sea el Señor. Él ama a los suyos. Hay todavía muchos traficantes de drogas que no saben que le pertenecen al Señor, pero ya el Señor los está buscando. Él ama a cualquier tipo de persona que quizás tiene necesidades, que está hundida en el hueco, pero Él siembra su palabra de amor en todo corazón. Él no hace acepción de personas. Y si nuestro Cristo, nuestro líder, no hace acepción de personas, ¿quiénes somos nosotros para creernos mejor que otras personas? ¿Quiénes somos nosotros para menospreciar a otros? El padre del orgullo es Satanás. Y dice la Biblia, el orgullo precede ¿a qué? A la caída. Así que nuestro corazón tiene que estar conectado con el Señor y decirle: Señor, si yo veo que en mi vida hay menosprecio por otras personas, algo tiene el Señor que cambiar en mi corazón. Somos una obra en proceso. ¿Sabías tú que el Señor no nos echa fuera aún con todos nuestros errores? Él nos ama, Él nos cuida. ¡A su nombre! Somos obra en proceso. Nos eligió,
No nos eligió desde antes de la fundación del mundo porque seamos lo mejor. No te eligió porque tú eres lo máximo. Te eligió sabiendo que tú y yo somos obra en proceso y aún así no nos ha echado fuera. Él nos ama. Ese es el Cristo que yo predico. Un Cristo de amor. Gloria a Dios. Somos una obra. Su ministerio fue así. Número 4. Yo veo en el ministerio de Cristo su empatía por los que sufren. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Empatía por los que sufren. Cuando hay muchas personas que dicen, no me gustan las mujeres lloronas, no me gustan los hombres débiles. Jesucristo dice, yo lloro con los que lloran, sufro con los que sufren. Oh, aprendemos tanto del Señor. Aprendemos de Él, de su amor. Él no nos echa fuera. Él es sensible y nos enseña a nosotros sensibilidad. En la vida cristiana necesitamos tener sensibilidad. Si no tenemos sensibilidad, hemos perdido la voz del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es sensible. Nos hace la fibra más íntima de nuestro ser. Nos hace conectarnos a Él. Y muchas personas dirán, ¿por qué lloro con esa canción? ¿Por qué se me salen las lágrimas con esa canción? Porque el Señor te ha hecho sensible. Ha puesto su amor en tu corazón para que tú puedas sentir. Para que puedas sentir lo que Él siente. La Biblia nos cuenta a nosotros la historia de Lázaro. ¿Recuerda la historia? Libro de Juan, capítulo 11, versículos 33 en adelante. Lázaro, la vida de este pasaje es el único pasaje donde nosotros vemos a un Cristo llorando con alguien más. Es más, para los niños que están aquí, ese es el versículo más chiquito, más cortito. Jesús lloró. ¿Se lo acuerda? Dígame un versículo de memoria. Juan 11. Jesús lloró. Ya. Pero nosotros vemos a un Jesús llorando con Marta y llorando con María. Llorando con las mujeres. ¿Qué le parece? ¿Cuándo fue la última vez que tú lloraste? ¿Con tu papá? ¿Con tu mamá? ¿Con tu esposa? ¿Con tu esposo? O tú me dices, ay, yo soy el hombre macho, masculino, el que no lloro. Señor, ponme un corazón de carne para poder sentir lo que tú sientes, para poder amar lo que tú amas, para llorar con los que lloran. Ese es su amor. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios recorre toda la tierra. Y tú crees que no se fija en ti y se ha fijado en ti. Aquellos días que tú has estado llorando, tú dices Dios está lejos y Él está cerca de ti, sentadito al lado tuyo. Porque Él te ama. Es sensible, poderoso, pero sensible. Fuerte, pero sensible. Siente empatía con tu dolor y con el mío. Y nos está diciendo cada día que nosotros lo podemos. Que podemos avanzar y conquistar. Porque Él está en medio nuestro como poderoso gigante. Gloria a Dios. 5. De Jesús yo veo su misericordia. La Biblia dice que su misericordia es más grande que la vida. Su misericordia. Vez tras vez su misericordia allí presente. Vez tras vez. Es más, misericordia lo hizo venir a este mundo. Este mundo estaba hundido en los delitos y pecados. Pero Él pensó en ti, en mí, y Él vino, dejó su cielo, dejó su trono para venir aquí a la tierra a caminar entre hombres, mujeres que ni siquiera lo valoraron ni lo apreciaron, porque así es el ser humano. Caminó entre traidores, pero así es el ser humano. Pero tuvo misericordia. La misericordia de Cristo
lo movió a alcanzarte a ti y a alcanzarme a mí. Aleluya, gloria a Dios. Cuando yo pienso, y esto es real, amados, esto es historia, que Jesús hubiera podido bajar de esa cruz. Es más, cuando lo fueron a atrapar, él mismo dice que Pedro sacó la espada y le cortó la oreja al siervo del sacerdote. Él mismo dijo, mira, yo si hubiera querido hubiera mandado multitudes de ángeles aquí, me hubieran defendido. Pero él mismo dijo, tengo un plan que cumplir. Su misericordia lo llevó a la cruz. Se hubiera podido bajar de esa cruz, pero no se bajó. Se quedó allí por gente ingrata, pero que él ama. Por los que son suyos y aún por los que no son. Pero lo hizo para darnos a todos la oportunidad de venir y clamarle a él y buscarlo con todo nuestro corazón. Él es misericordia. Esto me hace estar apasionada por Jesús de Nazaret. Igual te pudiera estar haciendo cualquier otra cosa, un plano, diseñando aquello, pero en medio de mis días, todos los días, pienso en Cristo, porque todo corazón agradecido valora su misericordia. Aleluya. Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos 46 en adelante, la historia del ciego Bartimeo. ¿Usted sabe esa historia? Mientras otros mandaban al ciego Bartimeo a callarse, aún los discípulos, cállate ciego, cállate mendigo. Mientras otros mandaban a Bartimeo a que se callase la boca, la misericordia de Jesús lo llevó a llamarlo. Llámenme a ese hombre. El Hijo de Dios hubiera podido pasar de largo. ¿Qué diferencia hacía? Un ciego más. Pero su misericordia no hace acepción de personas. En su misericordia Él se detiene aún por los ciegos. En su misericordia Él nos toca y nos alcanza. Lo mandó a llamar como te mandó a llamar a ti y a mí, para que nos sentáramos en la mesa con el Padre Celestial. ¡Gloria a Dios! Quiero decirte que su amor es más grande de lo que tú te puedas imaginar. Él te ama, por eso entregó su vida por ti. ¡Gloria a Dios! Mandó a llamar. Interesante. ¿Qué tal en Lucas capítulo 13, versículos 10 al 17? La historia de la mujer encorvada. ¿Se acuerda esa historia? Una mujer que había estado encorvada por 18 años, caminaba así. Ella no podía mirar para el cielo, así caminaba. Año primero se encorvó. ¿Quién sabe lo que le pasaría? Una noticia le llegó, sus nervios actuaron y de repente le produjo una reacción y se encorvó. Pero pasaron los 2 años. La llevaron a los médicos, nadie podía hacer nada por ella, pero ahí estaba, encorvada. Llegó Jesús, estaba hablando con los discípulos, pero de repente se fijó en ella. Lucas 13, 10 en adelante. Mire conmigo la historia de Lucas 13. Y la Biblia dice que Jesús se fijó en ella. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que de hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. ¿Qué tenía? Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Versículo 13. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. ¿Por qué la mandó a llamar? Era una mujer más. Es más, en esa época no se fijaban en las mujeres, pero Jesús, por su misericordia, se fijó en la mujer.
Ella estaba así encorvada, pero de repente Jesús la mandó a llamar. Su misericordia nos ha mandado a llamar a ti y a mí. Número 6, su muerte y su resurrección. Jesús no murió porque Él necesitaba morir. Murió por usted y por mí porque nosotros necesitábamos un Salvador. Él murió para que tú puedas y yo podamos acercarnos a Él, decirle perdónanos nuestros pecados, porque sin santidad nadie verá al Señor. Él murió para que usted pueda deshacerse de la ropa sucia del pecado, escapársele a las garras de Satanás y ahora ser libre y vivir para Él. Él murió para romper tus cadenas. No hay cadena que Cristo no pueda romper. Él murió para traerte libertad, libertad eterna a tu vida y a mi vida. Nadie le quitó la vida. Él no es el mártir Jesús. Él dice, yo pongo mi vida. Él puso su vida por ti y por mí. Y a su nombre. Él puso su vida por nosotros. Para salvarnos. Para que podamos tener acceso al Padre. El diablo, me imagino que el día que crucificaron a Jesús, me imagino que el diablo diría, lo acabé. Derrotado está. Pero sorpresa, porque al tercer día resucitó y hoy día está sentado a la mano derecha de nuestro Padre Celestial. ¿Te imaginas las noticias de ese día? Noticiero Jerusalén. Finalmente atraparon a aquel que por más de 3 años se ha llamado a sí mismo el Hijo de Dios. Sus seguidores se dispersaron tras la captura del supuesto líder. Jesús de Nazaret fue ejecutado junto a otros 2 prisioneros en el monte Calvario este viernes por la tarde en Jerusalén. Fuentes directas nos dicen que Poncio Pilato, gobernador romano, ordenó la crucifixión. Testigos reportan que tras un eclipse solar que duró 3 horas y un gran terremoto, el centurión que estaba bajo la cruz, viendo a Jesús, le entregó su vida y dijo, este es el Hijo de Dios. Su muerte fue confirmada por muchos testigos. Hay información que nos ha llegado a nuestra mesa de redacción que nos dice que los líderes religiosos le han dicho a Poncio Pilato que se asegure de poner una piedra grande en el sepulcro porque hay amenazas de que alguien va a robar su cuerpo. El concilio de los judíos le ha pedido también a Poncio Pilato que ponga un grupo de soldados a la afuera de la puerta de la tumba. Hemos recibido información confidencial de última hora. La piedra de la tumba fue removida. Soldados que la custodiaban fueron ante el concilio. El concilio les pagó para que dijeran que el cuerpo de Cristo fue robado. Hay testigos que nos dicen que lo han visto caminando por allí. Y amados, Cristo ha resucitado. Seguimos informando desde Jerusalén. Los soldados fueron comprados. Cuando ocurrió la resurrección de Cristo, ángeles del cielo vinieron, la piedra fue removida y Cristo vino a la vida. Él está vivo, Él ha resucitado. ¡Oh, bendito sea su nombre! Esa es la historia de Jesús. El único líder religioso, si podemos decirlo así, que murió, pero que no se quedó en una tumba, sino que resucitó. Podemos ver la tumba de muchos otros, pero la tumba de Cristo está vacía. ¡Gloria a Dios! Gracias, Señor. Accesa ya a nuestra página web y obtén este y todos los mensajes de la doctora Ilia Carrera. www.centrocristianobetania.org. Serán de bendición para tu vida.
El Centro Cristiano Betania presentó En Dios confiamos. Un programa de la doctora Ilia Carrera.